Las selvas son lugares extraordinarios, aunque cubren menos del 7% de la superficie de la Tierra y están desapareciendo a un ritmo devastador cada año. Albergan aproximadamente el 50% de los seres vivos del planeta. Sin embargo, hay muchos secretos escondidos en la selva, criaturas que aún no conocemos, vastos paisajes exuberantes sin explorar, tribus sin registrar y tesoros antiguos enterrados. Desde maravillas antiguas hasta monstruos míticos y más. Estas son algunas de las cosas más extrañas encontradas en la selva de la Tierra. Número 15. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, un oficial del ejército imperial japonés permaneció completamente escondido en la selva durante décadas. Hiro Onoda, quien falleció en 2014, permaneció escondido en la jungla filipina, evadiendo grupos de búsqueda, convencido de que eran exploradores enemigos, hasta que el gobierno japonés envió una delegación a su encuentro en 1974, que incluía a su hermano y excomandante. Una vez que recibió formalmente su deber, ya convencido de que la guerra había terminado, regresó a su hogar en Japón, y fue recibido como un héroe por su determinación y deber hacia el emperador. Número 14. La llamada palmera caminante se encuentra en las selvas de América Latina. Mucha gente cree que literalmente puede caminar. Esto se debe a su inusual sistema de raíces. Mientras que la mayoría de los árboles tienen un tronco, la palma se divide en muchas raíces más pequeñas a unos pocos pies del suelo, lo que le da la apariencia de muchas patitas. La sorprendente habilidad ambulatoria del árbol ha sido enseñada por guías de las selvas tropicales a los turistas durante años, y aparece en muchas fuentes como una sorprendente adaptación de la planta. El árbol camina lentamente de la sombra a la luz del sol, haciendo crecer nuevas raíces hacia la luz y permitiendo que mueran las viejas raíces que interfieren con su pasión por los viajes. Un árbol que camina en busca del sol es una historia fascinante y bizarra. Por desgracia, no es cierto. El árbol no camina. En Costa Rica, el biólogo Gerardo Avalos analizó sus raíces y mostró que no puede caminar porque sus raíces no se mueven. Algunas raíces de un lado u otro pueden morir, pero el tronco en sí permanece. Bueno, enraizado en el lugar. Que el árbol camina es un mito que los guías turísticos les cuentan a los visitantes. Número 13. Después de 3 años de planificación, 5 expediciones y una caminata de 2 semanas por la selva, un equipo de científicos llegó al árbol más grande jamás encontrado en la selva amazónica, el cual mide 88.5 metros de altura y 9.9 metros de diámetro. Tiene 400 años y procesa el mismo oxígeno que una hectárea de vegetación. El INPE, Instituto Nacional de Investigaciones Especiales, descubrió el árbol hace unos años, cuando intentaba calcular la biomasa del bosque tropical más grande de la Tierra, usando sensores en un avión. Uno de los parámetros para el cálculo de la biomasa forestal es la altura de la vegetación, y en este caso notaron que algunos árboles eran mucho más altos de lo normal. En total, viajaron 40 kilómetros hacia la selva, y viajaron durante 11 días. Involucró a 20 personas, incluidos investigadores, equipos de apoyo y miembros de la comunidad de recolectores de castañas. Los investigadores ubicaron un santuario de árboles gigantes en la región del río Yari, entre los estados de Pará y Amapá. Las áreas protegidas incluían 22.3 millones de hectáreas de reservas ambientales e indígenas, el mayor complejo de bosques tropicales protegido legalmente en la Tierra. Solo en esta región se identificaron los 6 árboles más altos de la Amazonia. Las lluvias frecuentes, la densidad de la vegetación que impide la entrada de la luz solar directa, la baja frecuencia de los vientos y el suelo firme y estructurado son elementos que ayudan a promover su crecimiento. Número 12. La llamada Capilla Sixtina del Arte Rupestre. Es la colección de arte rupestre prehistórico más grande del mundo, con miles de pinturas creadas hace 12.000 años, descubierta en la selva amazónica, serranía de la Lindosa, Colombia. La fecha se basa en sus representaciones de animales de la edad de hielo, ahora extintos, como el mastodonte, pariente prehistórico del elefante, que no ha estado en Sudamérica al menos durante 12.000 años. También incluyen peces, tortugas, pájaros, personas bailando y entre otras escenas. Algunas de las pinturas son tan altas que solo se pueden ver con drones. Se cree que la respuesta se encuentra en las representaciones de torres de madera, entre las pinturas, incluidas figuras que parecen saltar desde ellas.
Los investigadores dijeron que una de las cosas más fascinantes fue ver la megafauna de la edad de hielo, porque es un marcador del tiempo. El Amazonas ha cambiado en su apariencia. No siempre ha sido esta selva tropical, porque un caballo o un mastodonte representados en estas pinturas, por supuesto que no iban a vivir en un bosque, por lo que dan pistas no solo sobre cuándo fueron pintados, sino de cómo podría haber sido este lugar antes. Número 11. Es una planta acuática originaria de las aguas poco profundas de las cuencas del Amazonas y Paraguay. Fue descubierta en Bolivia en 1801 por el botánico alemán Tadeo Henke. Se caracteriza por tener grandes hojas redondas de hasta 1 metro de diámetro, que flotan en la superficie del agua sobre tallos sumergidos, que pueden crecer hasta 8 metros de largo. Pueden soportar hasta 40 kilos si el peso se distribuye uniformemente sobre su superficie. Sus flores se abren desde el anochecer, emiten una fragancia similar a la de un albaricoque, hasta las 9 de la mañana del día siguiente, y luego vuelve a florecer al anochecer. La primera noche, las flores son blancas y femeninas. Solo los estigmas están maduros para recibir el polen. A la noche siguiente, la flor es rosada y masculina. La antera ha madurado y el polen que produce se puede utilizar para fertilizar otras flores. Los polinizadores son escarabajos que permanecen prisioneros durante el día, después de la primera noche, y que escapan cargados del polen a la mañana siguiente. La planta fue objeto de competencia entre los jardineros victorianos en Inglaterra, siempre en busca de una superficie nueva para impresionar a sus contemporáneos. Los jardineros victorianos iniciaron una competencia pretenciosa para ver quién sería el primero en lograr cultivarla y hacerla florecer. Lo lograron en noviembre de 1849, con resultados cada vez más constantes. Número 10. En la isla boscosa Sentinal del Norte, en el Océano Índico y bajo jurisdicción de India, se encuentran los sentineleses, la tribu más aislada del resto del mundo, que rechaza violentamente cualquier extraño que trate de acercarse. Los sentineleses cazan y recolectan en la selva y pescan en las aguas costeras. Se cree que viven en 3 pequeños grupos y tienen 2 tipos diferentes de casas: grandes chozas comunales con varios fogones para varias familias dentro de la selva, y albergues temporales con espacio para un núcleo familiar, que a veces se ven desde la playa. La mayor parte de lo que se sabe sobre ellos se ha recopilado viéndolos desde botes amarrados a distancia de la costa, y algunos breves periodos en los que los sentineleses permitieron que las autoridades se acercaran lo suficiente como para entregarles cocos. Entre 1970 y 1990, las autoridades indias hicieron varios viajes en un intento de entablar amistad con la tribu. A veces eran bien recibidas, otras veces no. Muchos funcionarios comenzaron a cuestionar el sentido de intentar ponerse en contacto con un pueblo que estaba sano y que había prosperado por sí solo durante 50.000 años, por lo que declararon que no había más intentos de contactar con ellos. Solo se realizan controles periódicos, desde embarcaciones ancladas a una distancia, para garantizar que los sentineleses se vean bien y no hayan optado por buscar contacto. Número 9. Llamado Cordyceps, es un género de hongos con una distribución mundial, pero la mayoría de las casi 400 especies se encuentran en las regiones húmedas y tropicales de Asia, en países como China, Nepal, Japón, Bután, Corea, Vietnam y Tailandia. Lo que hacen es que infectan a un insecto, generalmente hormigas, y luego toman el control del animal. Cuando las hormigas entran en contacto con las esporas de estos hongos, inmediatamente se infectan. Estos toman el control de sus acciones, haciéndolas trepar por los árboles lo más alto que pueden. Allí las hormigas se aferran a una hoja o rama y morirán. Luego el hongo brotará de la cabeza de la hormiga, formando un largo tallo durante las siguientes 3 semanas, y así nace la próxima generación de esporas de su punta. Caerá al suelo, lista para ser recogida por otras hormigas, y el ciclo se repetirá. Cuanto más alto sube la hormiga, más amplia es la distribución que tienen estas esporas, y más hormigas pueden recogerlas. Ahora, si otras hormigas se acercan a una infectada, inmediatamente la llevan lo más lejos posible de la colonia y la tiran allí, para prevenir la infección. Algo interesante de estos hongos zombies es que cada especie se enfoca en un solo tipo de insecto, no solo hormigas. Esto indica que existe una estrecha coevolución entre el parásito y el huésped, y lo que estos hongos terminan haciendo a gran escala es que evitan que una especie tome la delantera. Si un grupo de insectos se vuelve demasiado numeroso, tienen más posibilidades de infectarse.
lo que promueve constantemente la diversidad en la selva. Número 8. Algunas historias son más extrañas que la ficción, y esta definitivamente es una de ellas. Después de que una bomba estadounidense acabara con su esposa y otros 2 hijos en la guerra de Vietnam en 1972, Ho Van Ta llevó a su hijo, que entonces tenía 2 años, a las profundidades de la jungla vietnamita, donde permanecieron durante 41 años. Construyeron casas en los árboles, fabricaron sus propias herramientas improvisadas como hachas, cuchillos, flechas y se vistieron con taparrabos, hechos de corteza de árbol, y sobrevivieron evitando cualquier otro contacto humano durante 4 décadas. Fueron descubiertos por lugareños en 2013. El padre apenas podía caminar debido a su vejez. El hijo estaba delgado, pero en óptimas condiciones físicas. Ambos habían olvidado gran parte del idioma. Cuando los llevaron de regreso a la aldea, el padre fue llevado al hospital para recibir tratamiento médico adecuado. Los médicos tuvieron que atarlo a la cama porque seguía tratando de escapar de regreso a la selva. Número 7. En 1911, un explorador y profesor de la Universidad de Yale partió a través de la jungla en Perú para investigar los rumores de ruinas antiguas y descubrió uno de los hallazgos arqueológicos más significativos del siglo XX, Machu Picchu. Se cree que el sitio data de alrededor del año 1450 después de Cristo y estaba habitado por solo entre 500 y 750 personas. Algunas teorías han sugerido que fue pensado como un retiro para los incas de alto estatus, para escapar del bullicio de la vida de la ciudad o como un sitio religioso, pero su verdadero propósito aún estaba abierto a dudas. En medio de una selva y una montaña en las laderas orientales de los Andes peruanos, las paredes, terrazas, escaleras y rampas del Machu Picchu se integran a la perfección con su entorno natural, compuesta por más de 150 edificios que van desde baños y casas hasta templos y santuarios. Se extiende a lo largo de 8 kilómetros. El trabajo en piedra finamente elaborado allí, los campos en terrazas y el sofisticado sistema de riego dan testimonio de la destreza arquitectónica, agrícola y de ingeniería de la civilización inca. Los historiadores creen que Machu Picchu fue construido en el apogeo del Imperio Inca, que dominó el oeste de América del Sur en los siglos XV y XVI. Fue abandonado 100 años después de su construcción aproximadamente, alrededor de la época en que los españoles comenzaron su conquista. Sin embargo, no hay evidencia de que los conquistadores atacaran o incluso llegaran a la ciudadela, por lo que se ha sugerido que la deserción de sus pobladores se debió a una epidemia de viruela. Número 6. Visto por primera vez en el siglo XIX, viven en los bosques tropicales de América Latina, desde México hasta Perú. Su vida útil completa del morfo azul dura aproximadamente 115 días. La mayor parte de su tiempo se dedica a comer y reproducirse. Los adultos pasan la mayor parte de su tiempo con las alas plegadas, en el suelo y arbustos pequeños de la selva. Sin embargo, cuando busca pareja, el morfo azul volará a través de todas las capas del bosque. Se encuentra entre las mariposas más grandes del mundo, con alas que se extienden desde 5 a 8 pulgadas. Sus alas son de color azul brillante, bordeadas de negro. Este color vívido e iridiscente es el resultado de las escamas microscópicas en la parte posterior de sus alas, que reflejan la luz, y la parte inferior de sus alas es marrón opaco con muchas manchas oculares, lo que proporciona camuflaje cuando sus alas están cerradas. Número 5. Un geoglifo es un dibujo a gran escala, creado al colocar o mover piedras o tierra en el paisaje. Al crearlo, se organizan o eliminan objetos en un patrón estructurado, para crear líneas o espacios que contrastan con el terreno circundante para formar la obra. Para que una figura se considere un geoglifo, debe tener más de 4 metros de largo. Son difíciles de ver o incluso identificar en el suelo, pero se aprecia fácilmente cuando se ven desde el cielo. Se han descubierto cientos de geoglifos en el suelo de la selva amazónica. En Brasil, que datan de hace miles de años, pasaron desapercibidos durante siglos porque estaban cubiertos por árboles, pero años de deforestación en la región los hicieron visibles desde el aire. Los investigadores dicen que no están seguros de qué función cumplían los geoglifos. También se han encontrado muchos más en Oceanía, Asia y América. Número 4. Pestalotiopsis microspora, el hongo que come plástico. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Yale viajó a la Amazonia en 2008 para un trabajo de campo, recolectando muestras de hongos o bacterias que viven mayor parte de su vida en simbiosis en los tejidos de plantas, pero sin causar enfermedad.
De vuelta al laboratorio, investigaron si sus muestras tenían actividad biológica ante el plástico, y resultó que el hongo sí puede degradar el plástico. Se han encontrado varias especies de hongos, bacterias y actinomicetos que pueden hacer la misma labor. Sin embargo, este es el único que puede hacerlo sin presencia de oxígeno, por lo que podría aplicarse para limpiar vertederos. Además de desintegrar el plástico de forma rápida, algunos hongos de este tipo son comestibles, luego de que eliminas los residuos de plásticos en él, o sirven para fabricar muebles. Número 3. Ubicada en la isla en forma de lágrima de Sri Lanka, es una fortaleza y palacio abandonados. El origen de Sigiriya se remonta al siglo V después de Cristo, durante el reinado del rey Kashyapa, y fue construido sobre una losa de granito vertical de 600 pies de altura, que se eleva sobre la selva circundante. El rey Kashyapa llegó al poder después de derrocar con éxito a su padre y usurpar el gobierno de su hermano en el trono de Sri Lanka. Más tarde, mató a su padre amurallándolo mientras aún estaba vivo. Temiendo por su vida, su hermano Moggallana huyó al sur de la India, donde formaría un ejército, decidido a recuperar el trono del rey Kashyapa. Sabiendo esto, Kashyapa luego trasladó la capital de Anuradhapura a Sigiriya, estratégicamente ubicada. El sitio fue elegido debido a sus capacidades defensivas. La losa de granito en sí era un tapón que una vez cubrió la boca de un volcán, pero con el tiempo el volcán se hundió y se erosionó, dejando solo la enorme piedra en su lugar. Ahora es solo una ruina. Sigiriya fue una vez un logro tecnológico supremo, y muy posiblemente el sitio de planificación urbana más importante del primer milenio en el mundo. El complejo estaba compuesto por el Palacio Real, ubicado en la parte superior, una terraza de nivel medio que incluye una puerta exquisita con la forma de un enorme león, y la parte inferior que estaba compuesta por otros palacios más pequeños, elaborados jardines y la ciudad misma. El muro occidental de piedra de granito estaba cubierto de enormes murales, de 460 pies de largo y 130 pies de alto, probablemente el más grande del mundo. Los frescos representaban a más de 500 damas parcialmente desnudas, quizás las amantes del rey o probablemente sacerdotisas durante varias ceremonias religiosas. Las cosas, sin embargo, no duraron. El hermano del rey finalmente regresó con un ejército y derrotó a Kashyapa en la batalla. Al recuperar el trono de Sri Lanka, trasladó la capital a Anuradhapura y transformó Sigiriya en un monasterio budista que duró hasta el siglo XIX. Luego el sitio estuvo abandonado durante 500 años, solo para ser redescubierto por accidente cuando algunas tropas británicas pasaron en 1831. Número 2. Vistas por primera vez en 1951, se encuentran en las selvas de Centroamérica y Suramérica. Son de color verde por arriba y transparentes por abajo. Incluso se pueden ver sus órganos. De allí su nombre, ranas de cristal. Estas ranas tienen el tamaño aproximado de un malvavisco. Pasan sus días durmiendo sobre hojas de color verde brillante para camuflarse. Pueden volverse hasta 60% transparente para disfrazarse. Pero, ¿cómo lo hace? Estas ranas son capaces de acumular sangre en su hígado, sin verse afectados por la coagulación, para conseguir su transparencia. De alguna manera empaquetan la mayoría de sus glóbulos rojos en el hígado, duplicando su tamaño, y mantienen circulando la sangre por su cuerpo, pero sin la coloración de los glóbulos rojos. Cuando quieren activarse para cazar o aparearse, liberan esos glóbulos y el hígado vuelve a encogerse. En la mayoría de los animales, la acumulación de sangre los lleva a una coagulación, lo que puede poner en peligro su vida por ataques cardíacos. Por eso lo que estas ranas son capaces de hacer es tan fascinante. Número 1. En su apogeo, a finales del siglo XII, Angkor fue la metrópolis más grande del mundo, con una superficie de 1000 kilómetros cuadrados y una población cercana a 1 billón de personas. Una vez que fue la capital del poderoso imperio Khmer en Camboya, la expansión de la ciudad fue posible gracias a una tecnología sofisticada para administrar y recolectar agua para su uso durante la estación seca, incluido el desvío de un río importante a través del corazón de la ciudad. Pero esa dependencia del agua llegó al colapso de la ciudad en el siglo XVI, cuando la sobrepoblación y la deforestación llenaron los canales con sedimentos, abrumando la capacidad de la ciudad para mantener el sistema. Sin embargo, durante los 6 siglos que la ciudad prosperó, no tuvo paralelo, particularmente porque fue una de las pocas civilizaciones que surgieron en un entorno tropical.
Los entornos forestales no son buenos para las civilizaciones, porque requieren una manipulación intensiva del entorno. Angkor es el epítome de esto, y será el modelo de cómo se interpretan las civilizaciones tropicales. Y esto es todo por hoy. Esperemos que el video haya sido de su agrado, y nos vemos en otra ocasión.